Una vez más, sean bienvenidos a su espacio, su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 4 sobre nuestro trimestre de estudio de la escuela sabática que lleva por título El Éxodo, es decir, estamos estudiando el libro de Éxodo. Y en esta ocasión estaremos estudiando la lección número 4 sobre las plagas, es decir, las famosas 10 plagas que golpearon la nación de los egipcios y por ende golpearon también al palacio del faraón. Bien, para adentrarnos en este estudio interesante, vamos a iniciar este estudio citando la carta o la epístola a los romanos escrita por el apóstol Pablo y editada por Tercio en el capítulo 9 versos 17 al 22, donde dice lo siguiente: porque la escritura dice de Faraón, es el mismo faraón del Éxodo, ¿no? El rey de Egipto, del cual estamos comentando y del cual estamos estudiando. Que para esto mismo te he levantado. Es decir, Dios levanta al faraón como rey para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, que la iniciativa del faraón de no dejar ir a los hijos de Israel, esta iniciativa del faraón la utiliza el Altísimo con un propósito, pues esa dureza del faraón, esa firme determinación del faraón de no dejar ir al pueblo y de no escuchar incluso la voz del Dios de los hebreos, fue la oportunidad para el Todopoderoso mostrar su poder y al mismo tiempo ganar fama, o es decir, dar a conocer su nombre por toda la tierra. Y continúa el apóstol diciendo: de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Es decir, el Señor de manera soberana muestra misericordia hacia algunos y hacia otros muestra, como dice aquí, muestra dureza. Al que quiere, endurece. Es decir, ejerce dureza. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Entonces, si el Señor a unos muestra misericordia, al que quiere endurecer, endurece, entonces ¿por qué se enoja? ¿Por qué se aira contra aquel a quien resiste su voluntad? Es decir, contra aquel que él mismo endurece. Entonces dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene poder el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Es decir, aparentemente como que el apóstol está sosteniendo, y que dicho sea de paso, algunos intérpretes o estudiosos de la Biblia se valen de este texto para justificar la predestinación. Es decir, que el Señor predestina a ciertas personas para que sean justos y otros para que sean malvados, y por ende reciba digamos, su asignada recompensa. Los justos, pues por la buena recompensa, y sobre los malvados, la mala recompensa. Sin embargo, el
propio contexto va a decirnos que no es así. Porque dice a continuación, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, dice, soportó con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, es decir, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para la muerte. Es decir, el Señor tiene algunos vasos para honra, pero tiene otros vasos. La palabra vasos viene del hebreo kelim, que literalmente significa instrumentos. Vasos que era, según aquí el apóstol, está hablando de los vasos cuya materia prima es el barro, ¿no? Hay una palabra específica para el tipo de barro, arcilla, ¿ok? A la arcilla, que es la que se utiliza precisamente para hacer estos utensilios. La palabra hebrea para vaso es kelim, que significa instrumentos. Entonces, el Señor ha designado ciertos instrumentos, algunos para misericordia y otros para, como dice acá, para vergüenza y para destrucción. Ahora, pero este texto, el pasuk número 22, el verso 22, nos muestra que a estos instrumentos en los cuales el Señor va a mostrar su ira, ¿ok? Y que son instrumentos que están preparados para muerte, sin embargo, hay un precedente. Y el precedente es que a esos instrumentos o a esos vasos los soportó con mucha paciencia. Es decir, antes de manifestar o mostrar ira, primero soportó con mucha paciencia. Si él soporta con paciencia a estos instrumentos preparados para la muerte, quiere decir que no tenía intencionalmente como primer propósito hacer de estos instrumentos instrumentos para muerte, sino que al contrario, eran instrumentos de misericordia, por lo cual soportó con mucha paciencia, pero debido a la misma impenitencia de estos instrumentos, entonces ya no mostró paciencia, sino que ahora muestra ira y muestra, en este caso, o los prepara, por así decirlo, los designas para muerte y para su respectiva destrucción. Así que el propio versículo 22 o nos hace ver que no está justificando acá una predestinación arbitraria en este caso, ¿ok? La predestinación viene siendo, en este caso, hay una sentencia, sí, pero en el caso de los que son sentenciados a muerte o a ira, previamente o en este caso se manifiesta un precedente primero, y el precedente es que el Señor, antes de manifestar ira para con estos instrumentos, lo soporta con mucha paciencia. Obviamente, si lo soporta con mucha paciencia, es porque estaba mostrando misericordia. ¿Ok? Así que es importante aclarar esto para nosotros entender entonces el caso de el faraón. Antes de ir allá, quería, y sobre esto obviamente va a ser el comentario de la lección, pero antes de ir allá, voy a interrumpir aquí el compartir pantalla y quiero ir en este caso a, quiero ir en este caso a compartir un comentario de, en este caso, de la lección. ¿Ok? Déjenme ubicarme acá. Permítanme ubicarme aquí en la lección. Este comentario de la lección. Disculpen que no preparé no continué en la diapositiva porque tuve la intención de preparar la diapositiva, pero mis queridos,
Les confieso que estoy limitado de tiempo y suministrar toda la información en una diapositiva me lleva tiempo. Sé que hacerlo así como lo estoy haciendo ahora es un poco más engorroso, ¿ok? Es un poco más engorroso de dejar de compartir y luego compartir, pero lastimosamente pues no dispongo del tiempo para preparar la diapositiva, ¿ok? Entonces discúlpenme que lo haga de esta forma. Entonces voy a compartir acá. Muy bien, ahora sí, para que aquí se vea. En la lección de la escuela sabática, el autor cita, aquí me parece interesante este comentario, pero hay que ser honesto con los textos aquí citados. Bueno, el autor sencillamente menciona que el descenso de las plagas enviadas por el Todopoderoso, aquí vemos en estas plagas una lucha o un conflicto entre dioses, ya que el faraón se veía a sí mismo como una deidad, pero los egipcios invocaban sus deidades protectoras. Invocaban la protección de, de sus deidades, los dioses de Egipto, que era alrededor de más de 1500 deidades, según aquí el comentario. ¿Ok? Yo no he hecho, yo en lo personal, pues no he hecho esa verificación o ese estudio, pero bueno, según aquí el autor, que de seguro es un especialista en este tema, pues afirma que son 1500 deidades. Bueno, el punto es que esto es una lucha de dioses, y eso es cierto, porque el faraón mismo era visto como una divinidad, ¿ok? Entonces, las batallas venideras iban a ser entre el dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses, y es que aquí está la lucha. El faraón se cree o afirma ser una divinidad, ser el señor de Egipto, y por lo tanto él no se iba a someter a la orden de un dios extranjero para dejarlos ir libre. Entonces aquí el faraón pues toma una actitud de soberbia, de orgullo, por supuesto, pues él se ve a sí mismo como una divinidad y no se iba a someter a una divinidad que él ignoraba o desconocía, simplemente porque los que veneraban a esta deidad eran sus esclavos. ¿Cómo es posible que si esta deidad existiese iba a permitir que sus esclavos los mantendría bajo su dominio? Esto era inconcebible, ¿no? Pero bueno, el punto es, a donde quiero llegar, el Señor dice no luchaba contra los egipcios. Esto sí es cierto. En este comentario aquí sí le doy validez. El Señor no luchaba contra los egipcios, el Señor no odiaba a los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, y esto es cierto, sino contra sus dioses. ¿Ok? Sino en contra de sus dioses. Esto es cierto. Esto es cierto. Todo este comentario aquí es cierto. O sea, el Señor no luchaba ni contra los egipcios, ni contra Egipto, sino contra sus dioses, es decir, contra sus supersticiones religiosas. O sea, el Señor estaba apuntando o atacaba, por así decirlo, al sistema de superstición religiosa de los egipcios. Pero donde sí hay que aclarar es que cuando el autor cita estos textos bíblicos para validar esta declaración, cita estos textos, dice, el texto bíblico es explícito al respecto y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto, yo soy el Señor. Está citando la nueva versión internacional, ¿ok? Y también cita Números 33:4, que dice, esto es destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dictó sentencia contra los dioses de Egipto. Ahora bien, en el hebreo, en el texto masorético, en el hebreo, esta palabra contra los dioses puede ser interpretado de varias formas.
no necesariamente puede ser entendido o interpretado como en contra. Puede tener otras acepciones gramaticalmente válidas. ¿Ok? Así que no es que el Señor esté, es decir, es cierto que el Señor estaba atacando el sistema religioso o la superstición religiosa de los egipcios, pero cuando está citando los textos, los textos no dicen lo que en realidad el comentarista, el autor de esta lección, quiere decir. Porque cuando uno lee el contexto, no está hablando de las 10 plagas. El contexto está hablando es de la muerte de los primogénitos. Permítanme compartir ahora pantalla acá en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 12, que son los textos que él cita. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. El contexto viene hablando de la muerte de los primogénitos, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios, noten la traducción, en todos los dioses de Egipto. La nueva versión internacional traduce contra todos los dioses de Egipto. En la versión Reina Valera 1909, que es la que estoy utilizando acá, como pueden notar, dice en todos los dioses de Egipto. Pero aquí yo difiero, en lo personal, difiero de esta traducción porque hay otros textos que nos dice otra cosa. Por ejemplo, el contexto está hablando de la muerte de los primogénitos. Y el Señor ejecuta juicios, dice acá, en todos los dioses de Egipto, pero los juicios que aquí el Señor está ejecutando, está hablando en este contexto de la muerte de los primogénitos, tanto en los hombres como en las bestias. Obviamente, los dioses de Egipto no son los primogénitos. Ok, los dioses de Egipto son otras entidades reales. Para muestra de un botón, si citamos Primera de Corintios 10, o permítanme, bueno, vamos directamente ir allá. Primera de Corintios 10:20, ahí lo tienen. Primera de Corintios 10:20 dice lo siguiente. No, sino que digo, esto es el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipe con los demonios. También hay un texto en la Torá, en Deuteronomio, donde señala que las naciones, los dioses de las naciones, a los cuales las naciones sacrifican, dice, es a los demonios. En hebreo se dice los sheidim, que viene siendo el plural del término Shaddai. Sheidim es el plural de Shaddai, ¿ok? Y que se traduce al griego como daimonion, que son divinidades, potestades, en fin. Entonces, estos dioses de Egipto son entidades reales, son demonios, ¿ok? Son entidades reales. El punto es que el Señor no estaba ejecutando juicio contra o en los dioses de Egipto, que en este caso serían esos daimonion, ¿no? Sino que gramaticalmente en el hebreo, la preposición, y aquí nos estamos metiendo un poquito más profundo, la preposición Uvehol Elohei Mitzrayim, es decir, en todos los dioses de Egipto, esta preposición que está acá, que aquí la estoy sombreando, la bet con la shva que está debajo, esa preposición puede significar, aquí traduce and against all, en contra. Pero aquí podemos extender el abanico semántico o el significado de esta preposición, lo podemos entender porque esta preposición puede significar en contra, aunque hay una palabra hebrea más exacta o más específica
para decir contra, que es neged, ¿ok? Hay una palabra hebrea más específica para decir en contra y no es la que está empleando en este caso el texto masorético. Sencillamente la preposición ve puede significar o puede traducirse como en, por, ¿ok? O con, por o en. Así que creo yo, es mi parecer, y esto lo vamos a analizar en la próxima lección, así vamos a profundizar, que aquí el texto lo que está diciendo que el Señor dictó sentencia, ¿ok? Contra los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, por medio de los dioses de Egipto, por medio de los dioses, como dice aquí, Ubehol Elohim Mitzrayim. Quiere decir que los que ejecutaron sentencia contra la muerte de los primogénitos eran sus propios dioses a quienes invocaban protección. Pero este detalle lo vamos a analizar en la próxima lección, donde sí allí nos vamos a explayar un poco más en el tema. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a continuar el comentario. Entonces, no podemos decir que las primeras 9 plagas, no necesariamente el texto aquí mencionado por el autor, no necesariamente se está refiriendo a que cada plaga que el Señor enviaba era una plaga contra una divinidad, no necesariamente, ¿ok? No por lo menos las primeras. Lo que el Señor tenía en mente al enviar las plagas era otra cosa. ¿Qué es lo que el Señor tenía en mente al enviar las plagas? Ya lo leímos en Romanos. Para esto te he levantado, o sea, hablando al faraón, para mostrar en ti mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Y esto justamente está en armonía. eh, Esto justamente está en armonía con lo que enseña aquí el libro de Éxodo capítulo 7. Vamos allí ahora a Éxodo capítulo 7, donde dice lo siguiente. Vamos a leer directamente desde el verso número 3, que dice lo siguiente. Y yo endureceré el corazón del faraón. Ya vamos a explicar esto, ¿ok? Porque aquí el sujeto es el Señor, yo, ¿ok? Yo endureceré el corazón del faraón. Y aquí dice claramente en el hebreo, Va'ani, ¿ok? Y yo endureceré, ¿ok? Y yo endureceré. Y de paso el verbo está en jifil causativo, dicho sea de paso. Es decir, yo soy el que va a causar la dureza, ¿ok? Al corazón del faraón, nada más y nada menos, o en el corazón del faraón. O sea, aquí el corazón del faraón es el objeto directo en la oración, gramaticalmente desde el hebreo. Pero esto lo vamos a explicar en qué sentido, ¿ok? Ya vamos a ir para allá. Dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero dice aquí el verso 4, y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de juicio, perdón, de la tierra de Egipto, dice acá, con grandes juicios. Este es otro punto importante. Aquí la temática del juicio para los hijos de Israel es un evangelio, es una besorá, es una alegre noticia, es una buena noticia. En la Biblia hebrea, cuando los juicios, ¿ok? Los grandes juicios caen sobre los extranjeros que oprimen al pueblo de Dios, esos juicios o ese mensaje de juicio es visto para los hebreos como un evangelio.
Por eso cuando leemos Apocalipsis 14 sobre el Evangelio eterno, ahí el Evangelio eterno, si vamos a ser estrictos con, si vamos a ser respetuosos con el texto, eh, ahí el Evangelio es el mensaje de juicio, ¿ok? Es el mensaje de juicio porque el texto dice, vamos allí a Apocalipsis 14, vamos a conectar esto con Apocalipsis 14, vamos a conectarlo. 14:6, que ya muchos de ustedes estarán familiarizados. Escribí mal aquí. Apocalipsis 14. Ok, 14:6. Dice, vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Es decir, que este evangelio tiene un contenido, tiene un mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este evangelio eterno? Aquí lo dice, verso 7, diciendo en alta voz. O sea, esto es lo que el evangelio dice. Este evangelio eterno que es predicado dice esto. Dice esto, teman a Dios y denle honra porque la hora de su juicio es venida. Es decir, la hora del juicio aquí es un evangelio. Es un evangelio. ¿Ok? Es evangelio eterno. Y este es el mensaje que acá precisamente en Éxodo nos está diciendo. Porque estos juicios hablan de redención para el pueblo de Dios. O sea, aunque sean juicios para cuyo objeto directo son las naciones, sin embargo, esos juicios significan o redundan al mismo tiempo en salvación y redención para su pueblo. En ese sentido, el juicio se convierte en una buena noticia, en una alegre noticia. ¿Ok? Entonces, el faraón nos escuchará, pero esto será ocasión para yo colocar mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. Es de salvación lo que está aquí anunciando. Mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Pero estos juicios tenían también otro propósito. Y yo creo que esta sí era la intención de las plagas. La intención de las plagas no era una venganza, no era una retribución de condenación. Las plagas, que aquí la Torá los llama señales y maravillas, tenían la clara intención que dice aquí el versículo 5. Y conocerán los egipcios que yo soy el Señor. O sea, la intención era que los egipcios conocieran al Dios verdadero. Así que estos juicios tenían un propósito redentor, no de castigo ni de condenación. Era un propósito redentor, que los egipcios conocieran que yo soy el Señor. Cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré al mismo tiempo a los hijos de Israel de en medio de ellos. Creo que aquí está claro pues cuál es la intención de las plagas. La intención de las plagas no era tomar venganza contra los egipcios, no era destruir a los egipcios, no era vengarse de los egipcios, ¿ok? Ni mucho menos atacar, aunque sí indirectamente atacaba la superstición religiosa de los egipcios, pero la verdadera intención es que el Señor estaba dándose a conocer a los egipcios, al hacer notorio su poder y por supuesto hacer notoria su fama en toda la tierra. Ese es el propósito, en este caso, de las plagas. Ahora, ¿cómo explicamos entonces este hecho que el Señor mismo endurecería el corazón del faraón? ¿Cómo explicamos, cómo explicamos esto? Y yo endureceré el corazón del faraón. Bueno, si leemos más abajo, por ejemplo, en la primera señal que aquí se muestra ante el faraón, donde
Aarón echa su vara delante del faraón y la vara se torna en, bueno, según la versión española dice que se torna en culebra, pero en el hebreo dice que se torna, según la versión masorética, se torna en unos letaninim, es la palabra. No es serpiente, que es nahash. Serpiente en hebreo es nahash, pero aquí la palabra es letanim, que es la misma que se utiliza en Génesis 1, en el quinto día de la creación, que esta palabra se traduce como monstruos marinos. ¿Ok? Esta palabra taninim se traduce como monstruos marinos, pero en realidad son grandes reptiles. ¿Ok? Es una especie de reptiles o de anfibios, pero son anfibios grandes. No necesariamente monstruos marinos. Esa traducción es incorrecta porque primero los hebreos no creen en monstruos. No creen en monstruos, pero sí son animales que tienen conexión con el agua. Por ejemplo, hoy en día en Israel, esta palabra teninim se traduce como cocodrilos. Así que son reptiles, pero no necesariamente tienen que ser serpientes. Esta palabra teninim es, es mucho más amplia. Es mucho más amplia, no es específica, no es serpiente. Ahora, pudieron ser serpientes, ¿ok? No digo que no, pudiera haber sido serpientes, pero si se quiere ser específico, que eran serpientes, diría Nahash. Pero el hebreo no está utilizando la palabra Nahash, sino Taninim, que en realidad pueden ser animales anfibios grandes o pueden ser reptiles, pero eh, reptiles que son más feroces, por así decirlo, que también aplica a las serpientes o a ciertos tipos de serpientes, por, por así decirlo. Pero bueno, sería interesante analizar esta palabra teninim acá en este contexto. Pero bueno, aquí se traduce como culebra. Pero en el verso 13, ante esta señal, porque Janes y Jambres, ¿ok? Que eran aquí los magos que hacían resistencia contra Moisés y Aarón, Janes y Jambre aparece en la tradición oral, aunque aquí no los menciona, pero aparece en Timoteo, aparece Janes y Jambres, y también en la tradición aparece en el Talmud y en algunos escritos apócrifos, ¿no? Que eran magos, eran los magos principales, y hacían resistencia ante las señales de Aarón y en este caso de Moshe o de Moisés. Pero bueno, aquí el texto dice claramente que fue en que en realidad ante esta maravilla endureció el corazón fue el propio Faraón. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Luego viene otras plagas y más adelante entonces dicen, confirma en el verso 14, entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del Faraón está agravado. En realidad en el hebreo dice kabet, está pesado, no quiere dejar ir a mi pueblo. Es decir, está pesado, está inamovible, difícil de mover, ¿no? Difícil de persuadir. Aquí no los escuchó porque se endureció y no los escuchó, y aquí dice el corazón del faraón está pesado. Entonces, en las primeras 5 plagas, la respuesta que da la escritura es que era el faraón que endureció su corazón, y después, en las posteriores plagas, dice claramente que el Señor endureció el corazón del faraón. Ahora bien, cómo es esto? Bueno, aquí hay un precedente. Primero, la Torah dice que hay una iniciativa del faraón, una iniciativa de dureza, ¿no? Y que luego hay un refuerzo de parte del Señor de endurecer el corazón del faraón. Entonces, veamos qué nos dice la tradición hebrea, cómo entiende estos textos. Voy aquí a dejar de interrumpir pantalla. Vamos aquí a compartir algún texto aquí como el comentario de Rashi. Estoy citando el comentario de Rashi al libro de Éxodo.
que es el tomo número 2. Rashi, el comentario de Rashi a la Torá son 5 tomos, uno por cada libro, y en este caso es el segundo tomo. Aquí dice el comentarista a Rashi, dice a primera vista del texto de la Torá se entiende que Dios arbitrariamente endurecerá el corazón del faraón. Es decir, a simple vista es lo que el texto parece indicar. Pero continúa, pero esto contradeciría el libre albedrío que Dios da a cada ser humano. Al respecto señala el Rambán. No pienses aquello que dicen los tontos de las naciones del mundo, así como la mayoría de los lerdos de Israel. Aquí los tontos, en este caso, era el cristianismo católico, que habían debate sobre el tema de la predestinación. ¿Ok? Se refiere a los cristianos, ¿no? Que estaban en el debate de la predestinación versus el libre albedrío. Y los lerdos de Israel que también sostienen la predestinación en el sentido que el santo bendito es, desde el principio de su creación, decreta sobre el ser humano si será justo o malvado. Esto no es así. Al ser humano no hay nadie que le obligue, que le imponga o que lo arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo y por su propia decisión se inclina hacia el camino que desee. Esto está en el libro Hilhot Teshuvah, es decir, leyes del arrepentimiento, en el capítulo 5, verso 2 del libro de, así se llama, Leyes del Arrepentimiento, Hilhot Teshuvah, escrito por el Rambam, por Maimónides. Rashi explicará ahora cómo se compagina este principio cardinal de la Torá con el hecho de que Dios endurecerá el corazón del faraón. Es decir, Rashi ofrece 3 explicaciones. Esta es la explicación que da Maimónides, el Rambán. Pero hay otro rabino como Rashi que va a dar otra explicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí el Rashi va a dar 3 explicaciones. La primera, Rashi explica aquí las razones que Dios tenía para endurecer el corazón. ¿Ok? La primera razón, porque según el Rambán, según Maimónides, no hay predestinación. Es decir, hay libre albedrío. Pero Rashi va a dar una explicación, una posible explicación de por qué el Señor endurece el corazón de los hombres. Entonces, la primera dice, Rashi explica aquí las razones que Dios tenía para endurecer el corazón del faraón. Primero, porque el faraón ya había endurecido su corazón y se había rebelado contra Dios. Es decir, que ya hay una iniciativa primero del faraón. Por lo tanto, no es que desde el principio se lo haya endurecido robándole así de su libre albedrío. Es decir, Rashi cree en el libre albedrío. Meramente, dice Rashi, reforzó la actitud inicial del faraón voluntariamente adoptada. Segundo, porque Dios sabe que los idólatras, aun si se les amenaza con castigarlos, no se arrepentirán completamente en sus corazones, sino solo fingidamente. Y si Dios los castiga por esta falta de arrepentimiento desde el exterior, la gente dirá que Dios castiga a los arrepentidos. Por ello, Dios endurece sus corazones para que los ojos de todo el mundo sean manifiesto que no se han arrepentido realmente y se justifique el castigo. Y esta es la tercera. Esta es una tercera razón que explica por qué, además de castigar a los malvados con lo que se merecen, Dios aumenta su castigo para que Israel tome conciencia del poder divino. Entonces, aquí Rashi explica las 3 razones. Número 1, la primera razón es porque ya el faraón había tomado una iniciativa negativa y el Señor refuerza esa iniciativa primaria. La segunda razón es porque Faraón había fingido arrepentimiento cuando dicen, oren por mí, he pecado contra el Señor y mira, el Señor es justo y yo he pecado, oren por mí para que el Señor quite esas plagas. Oye, parece como que el Faraón está arrepintiéndose y eso no prueba que una persona diga que ha pecado y que reconoce, eso es una confesión insincera. Y como es una confesión insincera,
el Señor endurece a esos impenitentes insinceros o que no son sinceros para que reciban eh, su retribución. Y la tercera razón es que al ver que los gentiles son sentenciados con duras retribuciones, Israel, su pueblo, tome conciencia también del poder divino. También ponga su barba en remojo. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación que ofrece Rash. Pero por lo menos ambos, tanto el Ramban, es decir, Maimónides, como Rashi, afirma de que no hay una influencia exterior primaria en el corazón del faraón. No, no, no. Hay libre albedrío. El faraón toma la iniciativa de rebelarse contra la orden divina, pero que posteriormente esa iniciativa va siendo reforzada. También, tomando como comentario a la autora Elena White, también afirma este mismo principio. Permítanme aquí interrumpir pantalla y voy a compartir ahora esto. Permítanme ir acá. Voy aquí a leer un comentario del libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Donde esta autora también va en la misma línea que menciona aquí los rabinos. Ok, dice acá, Dios había declarado tocante al faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto está en la página 242, párrafo 2, en la versión electrónica. Está en el capítulo Las plagas de este libro, Patriarcas y Profetas. Dice, no se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. ¿Ok? No hay un poder sobrenatural que provocó la dureza del corazón del rey. No. Sino que Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, ¿no? Pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. Es decir, que el Señor, al enviar cada maravilla, cada golpe, cada plaga, eso ejercía un efecto. Eso tenía un efecto en el corazón del faraón y era que el faraón se endureciera. En ese sentido, de manera indirecta, no de forma directa, pero sí indirecta, el Señor estaba endureciendo el corazón del faraón, porque ante cada manifestación de su poder, el faraón reaccionaba de forma adversa. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, noten, produjo su cosecha al mantener su terquedad. Fíjense que la terquedad es una forma de orgullo. Una persona terca que no escucha es una forma de orgullo. Y dice que al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Es decir, hubo una siembra y esto produjo una cosecha. La cosecha fue ver el rostro frío de su primogénito muerto. Entonces, claramente en este texto nos muestra que no hubo una influencia, por lo menos no de parte del Señor, sobre el corazón del faraón. Sin embargo, quería por otro lado citar que sí hubo una influencia exterior que reforzaba la terquedad del corazón del faraón. Permítanme citar el libro de los jubileos. Disculpen que siempre cite este documento, sé que este es un documento apócrifo. Bueno, apócrifo según para ciertas, digamos, para ciertas tradiciones religiosas, porque este documento forma parte del canon
del canon de textos sagrados, por lo menos de la tradición egipcia y copta. ¿Ok? Este documento, al igual que el libro de Enoch, forma parte del canon de los escritos sagrados. ¿Ok? Pero, aunque no voy a entrar en ese detalle sobre el tema del canon bíblico, eh, sí lo cito porque da una información muy interesante de cómo interpreta esa expresión endurecer el corazón. Según el libro de los jubileos, el que realmente endureció el corazón fue el príncipe Mastema. Ya he hablado en otros repasos que el príncipe Mastema es la misma figura del Satán en la tradición bíblica. Es decir, lo que en el libro de Jubileo es el príncipe Mastema, en la tradición bíblica es el Satán. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 49, verso 15 del libro de los Jubileos, dice allí, los, los días 14, 15 y 16, 17 y 18, está hablando de la Pascua, 14, 15, 16, 17 y 18, es decir, desde el 14 al 18 de Nisan o de Abib, estuvo el príncipe Mastema atado y encerrado, lejos de los hijos de Israel para que no pudiera calumniarlos. Noten, el día 19 lo soltamos para que ayudaran a los egipcios y persiguieran a los israelitas. Note lo que dice ahora el 17. Endureció sus corazones y los fortaleció. ¿Quién endureció los corazones de los egipcios? El príncipe Mastema. Dice, pero el Señor, Dios nuestro, lo concibió así para golpear a los egipcios y arrojarlos al mar. Es decir, según el libro de los jubileos, donde dice el texto, yo endureceré el corazón del faraón, en realidad quien ejerció esa influencia fue, en este caso, según el libro de jubileos, el príncipe Mastema. Es decir, ante cada iniciativa del faraón, el príncipe Mastema influenciaba la terquedad en él. Y dice que el Señor lo permitió así para que, obviamente, lo permitió, según el libro de los jubileos, para que éste recibiera su retribución, ¿ve? Por su rechazo, pues, a la luz en este contexto. Ahora bien, esto no está del todo muy descabellado, este comentario del libro de los jubileos, porque en la propia escritura hay un hecho similar, hay un hecho, por así decirlo, parecido, ¿no? Hay un hecho parecido. Por ejemplo, si citamos el primer libro de Samuel, Samuel 24, hay un hecho parecido, ¿no? Donde vemos lo siguiente. Esto como ejemplo, creo que es primera de Samuel 21, me parece. No, primera de Samuel 22. Tampoco. Primera de Samuel 23, no recuerdo bien el texto tampoco. Creo que es segundo de Samuel 24, pero no, a ver si es este texto. Segundo de Samuel, exactamente, segundo libro de Samuel 24, que dice, y volvió el furor del Señor a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Está hablando del censo, ¿no? Que David hizo a Israel, donde había una prohibición que no se debe contar a los hijos de Israel. Entonces hubo un censo y dice que fue el furor del Señor que se encendió contra Israel y el Señor incitó a David. Note,
el Señor incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Pero si leemos primero de Crónicas 21, primero de Crónicas 21 dice lo siguiente, mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Es el mismo caso. Donde dice en la Torah que el Señor endureció el corazón del faraón, no es el Señor, porque en el libro de los jubileos aclara, fue el príncipe Mastema. ¿Ok? Es decir, el propio Satán fue el que endureció el corazón del faraón. ¿Ok? Como dice acá en Primera de Crónicas, es decir, por Crónicas está reinterpretando el segundo libro de Samuel, donde aquel verso dice que fue el furor del Señor que se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Aquí dice fue Satanás. Entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? Bueno, ¿o es Dios o es Satanás el que incita a los hombres al pecado? Obviamente, a quien se le llama el tentador es al enemigo, ¿no? Y la propia escritura dice que el Señor no tienta a nadie, ninguno se atreva a decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta a nadie ni es tentado por mal alguno, sino que cada uno de sus propios deseos es atraído y seducido, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? Sin embargo, segundo de segundo libro de Tesalonicenses nos dice algo que puede ayudarnos a entender este punto. Cuando dice lo siguiente, cuando dice lo siguiente, dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto, noten, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, noten, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes consintieron a la iniquidad. Según el apóstol Pablo, cuando los hombres no reciben la verdad o el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía una operación de error. Es decir, en este sentido Dios los entrega a una operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. En ese sentido, al faraón tomar esa decisión de no escuchar la voz del Señor y de resistirse ante la evidencia de su poder, entonces hubo un punto sin retorno, donde el Señor lo entrega, ¿ok? Lo entrega a estas operaciones de error. Y estas operaciones de error lo que hace es reforzarlos más en la mentira de su injusticia y en la mentira de su transgresión, en el engaño de su propia transgresión. ¿Ok? Y eso es lo que sí el enemigo de las almas, es lo que sí en este caso hace. Entonces, mis queridos, bueno, con este comentario ya podemos más o menos dilucidar a qué lo que está haciendo referencia, yo endureceré el corazón del faraón. No es que el Señor ejerza una influencia directa, sino que ante toda respuesta adversa del corazón humano, nosotros estamos eligiendo a otro poder que en realidad nos controle. Y el Señor, pues, aunque haga todos los intentos y los medios de hacer notorio su poder, su justicia, su verdad y su amor, y aún así nos resistimos a ello por nuestro libre albedrío,
llega un punto donde ya el Señor nos entrega, ¿ok? Ya nos abandona a la influencia total de una operación de error, que esa operación de error es la que nos lleva total y definitivamente a la destrucción. Y eso es lo que la última plaga, que va a ser el comentario de la próxima lección, vamos a ahondar más en detalle sobre esos dos textos que al inicio estuvimos, en este caso, comentando. Así que, mis queridos, hasta acá el comentario de la lección. En síntesis, entonces, vemos que las plagas no tenían la intención de tomar venganza o retribución contra los opresores del pueblo de Dios, en este caso de los hijos de Israel, sino que las plagas tenían la intención de hacer notorio el poder de Dios, ¿ok? Y su propósito de salvar, en este caso, no solamente a su pueblo, sino también de darse a conocer a los egipcios de que Él es el Señor. Sí había un propósito redentor para todos los pueblos, ¿ok? Que estaban involucrados, ¿ok? Estaban involucrados ante este sistema de error que los propios hombres habían creado, en este caso, los magos, el faraón y todos sus, en este caso, todos sus servidores. Y mientras el Eterno también nos guíe mediante el conocimiento de la verdad a experimentar la verdadera libertad, quiera también el Señor enviar al Mesías pronto y en nuestros días, y para ello, pues, digamos amén.